Capítulo 11. Hubo una ligera rigidez en el cuerpo de Hi-Chen al pensar en esto. Después de pensar por un momento, miró al Murloc a su lado y frunció el ceño. Uno de los Murloc ató la braga rosa a la punta de la lanza. Bajo las miradas envidiosas de los otros Murlocs, levantó la lanza y la agitó como un general. Hi-Chen quedó atónito por la escena. Cuando volvió en sí, golpeó la cabeza del Murloc con una bolsa grande para detener el comportamiento pervertido. 4 de ustedes se quedan. El resto va al agua y pesca algunos peces. Al escuchar la orden, los Murlocs, a quienes se les interrumpió la diversión, inmediatamente se emocionaron y saltaron al agua uno por uno. Hi-Chen tenía una expresión terca en su rostro. Mientras pudiera traer algo de pescado, no se consideraría que se fuera con las manos vacías. Los Murlocs eran realmente buenos nadadores y desaparecieron instantáneamente bajo el agua. Según la conexión entre el señor y las tropas, pudo sentir que ya se habían lanzado al agua y se estaban dispersando en busca de peces. Al observar a los Murlocs nadar sin esfuerzo como si el agua fuera el lugar al que pertenecían, asintió con la cabeza. De hecho, no había necesidad de preocuparse demasiado por la comida con los Murlocs cerca. ¿Acaso pescar en el mar no era una tarea sencilla para este tipo de unidades? Después de más de 10 minutos, los Murlocs regresaron uno tras otro. Cada tridente contenía varios peces de mar, cada uno de los cuales pesaba aproximadamente entre 3 y 4 libras. Al final, obtuvieron alrededor de 240 unidades de alimento, que era incluso más de lo que habían obtenido matando pulpos. Su evaluación de los Murlocs aumentó un poco. Mirando a los tontos Murlocs, tenían bastante talento para pescar. Recogió sus cosas y regresó al territorio con su cosecha de pesca. Cuando los residentes vieron el pez en la lanza del Murloc, aplaudieron nuevamente. Su mirada hacia los Murlocs se suavizó. Después de configurar la proyección de la torre de detección de recursos, Hi-Chen inmediatamente ordenó a Vilus que reuniera mano de obra para comenzar la construcción. Tenía que terminarlo mañana. El sol poniente en la superficie del mar cayó al nivel del mar y el último rastro de luz solar anaranjada desapareció por completo. Finalmente cayó la noche. Sin embargo, en la jungla de la isla, el claro estaba muy iluminado. La gente se sentaba alrededor de la fogata, comía grandes trozos de carne de pulpo y sostenía sopa de pescado caliente con comida seca y blanda. Todos lucen relajados y sonriendo sinceramente. Incluso sin condimentos, todavía sentían que esta comida era extremadamente deliciosa. Después de soportar el hambre y el frío en la isla durante más de medio mes, realmente apreciaron el suntuoso banquete brindado por el gran señor feudal. En sus corazones, hicieron un juramento solemne de trabajar aún más duro para el señor feudal. Gracias a la suficiente comida, el sentimiento de la gente en el territorio ha aumentado en 10 puntos. La eficiencia laboral de los residentes ha aumentado en un 10%. Hi-Chen quedó momentáneamente aturdido pero luego sacudió la cabeza con una sonrisa. Estas personas estaban tan fácilmente satisfechas. Solo un poco de comida los hacía sentir muy agradecidos, a diferencia de algunos que casi lloraban con el primer bocado. Los Murlocs del otro lado eran una historia completamente diferente. Cada uno de ellos agarró ferozmente un trozo del cadáver del lagarto marino. No solo comían a grandes bocados, sino que también croaban, cantaban y bailaban alegremente. Los Murlocs tenían su propia dosis de felicidad. Hi-Chen también se comió un tentáculo de pulpo. Hay que decir que los pulpos de aguas poco profundas tenían poca fuerza de combate, pero la carne estaba realmente deliciosa. La textura masticable y el sabor jugoso llenaron su boca después de comerlo. En cuanto a los peces capturados por los Murlocs, se desconocía de qué especies eran, pero eran naturales y libres de contaminación. El pescado tenía un aroma lechoso y se derretía en la boca, 10 veces más delicioso que las llamadas corvinas amarillas grandes. En el pasado, nunca se habría atrevido a soñar con una comida tan deliciosa. Satisfecho y lleno, Hi-Chen entró en la mansión del señor. Sin embargo, notó que Vilus había traído a una joven rubia que parecía bastante llamativa, con el cabello recién lavado. «Señor, ¿puedo presentarle a esta joven?» Vilus se inclinó respetuosamente y preguntó.
El interés de Hi-Chen se despertó al escuchar esto. El día siguiente, Hi-Chen salió de la mansión del señor sintiéndose rejuvenecido, con la chica de cabello dorado detrás de él. Hiciste un gran trabajo anoche. Tus habilidades de masaje son impresionantes y estoy bastante satisfecho, la elogió. La niña sonrió con alegría y gratitud, inclinó la cabeza y dijo, estoy feliz de poder servirte. Por favor, avísame si puedo ayudarte más. Claro, ven esta noche para otro masaje, respondió. Hi-Chen suspiró cuando la chica se fue. Ser un señor es tan aburrido, murmuró para sí mismo. Después de completar el trabajo de horas extras en la torre de detección de recursos, ubicada en el espacio abierto sobre la mansión, convocó a los Murlocs y se dirigió a la torre para activar la primera oportunidad de detección de recursos de la semana. Un rayo de luz dorada salió disparado desde lo alto de la torre, visible solo para él, volando hacia el noreste y deteniéndose aproximadamente a 1 kilómetro del territorio, formando un pilar de luz dorado pálido de varios metros de altura. Lo más probable es que esa fuera la ubicación del primer punto de recursos. ¿Por qué ese lugar parece estar cerca de la cascada en la montaña que vi ayer? Eso es bueno. Exploraré ese lugar hoy. Para aprovechar al máximo su tiempo, Hi-Chen utilizó las 3 oportunidades de detección de recursos, lo que resultó en 3 pilares dorados de luz disparados hacia el cielo, indicando la ubicación de cada punto de recurso. El punto más cercano estaba cerca de la cascada de la montaña, mientras que los otros 2 estaban situados 2 kilómetros al norte y 3 kilómetros al este del territorio respectivamente. Después de considerar sus opciones, Hi-Chen decidió comenzar con el punto más cercano y trajo 21 Murlocs. Siguieron el estrecho camino que utilizaban los vecinos para acceder al río por el norte, bastante más estrecho que el camino que conducía a la playa, con menos de 3 metros en su parte más ancha y numerosos recodos. Esta fue la primera vez que Hi-Chen realmente experimentó las maravillas de este terreno. Ambos lados del camino estaban llenos de densos árboles y helechos. Las enredaderas se enrollaban alrededor de los árboles y colgaban de las ramas. Todo era verde. Los árboles eran verdes, las enredaderas eran verdes, la vegetación baja era verde e incluso las rocas estaban cubiertas de musgo verde. Respiró hondo y su nariz se llenó de un olor fresco. Sin embargo, lo que siguió fue una sensación ligeramente húmeda, haciendo que su piel se sintiera un poco pegajosa. El camino bajo sus pies no era fácil de recorrer. El barro mojado le hacía sentir muy incómodo cada vez que lo pisaba. Sus botas pronto se mancharon de barro espeso. Hi-Chen refunfuñó mientras caminaba penosamente por el difícil bosque. Finalmente, llegaron al río donde los aldeanos iban a buscar agua a diario. El río fluía de este a oeste y desaparecía en un recodo lejano de la selva. Río arriba estaba la cascada, que era el nacimiento del río. Hi-Chen quedó satisfecho con este descubrimiento. Siguiendo el río arriba, podrían evitar el esfuerzo de abrirse camino a través de la densa jungla. Incluso sin la guía del río, aún podían seguir el pálido pilar de luz dorado en el cielo para mantener el rumbo. Caminaron rápidamente por la orilla plana del río hacia la cascada, avanzando a buen ritmo. 10 minutos más tarde, el río giró bruscamente hacia el norte y fluyó directamente hacia una cascada de más de 20 metros de altura. La cascada cayó en una profunda piscina de impacto debajo. El río bajaba desde aguas arriba, formando en esta zona la cascada con un importante desnivel. La combinación de la cascada, la vegetación circundante y el cielo crearon una vista increíblemente hermosa. Cuando Hi-Chen se acercó, notó la vaga figura de una persona parada junto a la piscina. Esto inmediatamente lo puso en guardia. Con cautela se acercó al río y se refugió detrás de una gran roca a la orilla del agua. Mirando desde detrás de la roca, observó la escena ante él en la penumbra. Para su sorpresa, vio entre 30 y 40 horribles criaturas humanoides jorobadas con ojos tan grandes como campanas de cobre jugando en el agua y bañándose en el borde de la piscina debajo de la cascada. La expresión de Hi-Chen se torció con disgusto al presenciar cómo la piscina clara se volvía fangosa y sucia. La suciedad que se esparcía río abajo a lo largo del río era repugnante. Las criaturas humanoides, de aspecto jorobado y espantoso, jugaban y se bañaban en el agua.
Hichen se dio cuenta de que el agua que recibieron río abajo probablemente era el agua del baño de estas criaturas, lo que lo hizo sentir aún más asqueado y con náuseas. Capítulo 12. Hichen estaba insatisfecho mientras revisaba sus estadísticas. Minero de cuevas. Nivel 3. Nivel 1, 7 estrellas. Habilidades: visión oscura, habilidad verde, proporciona una excelente visión nocturna y un entorno despejado en la oscuridad. Olor a mineral, habilidad verde, puede detectar con precisión el olor de varios minerales. Características de las tropas: hierba en el muro. Cuando el número de tropas excede el del enemigo, la moral aumenta considerablemente. Cuando el número es menor que el del enemigo, la moral disminuye considerablemente. Me encanta la minería. Eran solo soldados de nivel y con 7 estrellas, y todas sus habilidades no estaban relacionadas con el combate. Individualmente, no eran rival para los Murlocs en términos de poder de combate. Sin embargo, sus números eran significativos. Con 39 soldados, superaban en número a los Murlocs por casi el doble. Junto con sus características militares, si se apresuraran a atacar, podrían causar mucho daño a los Murlocs. Si era posible, quería deshacerse de ellos sin causar ningún daño. Miró a los mineros de las cavernas que se bañaban descaradamente junto a la piscina. Hichen de repente tuvo una idea. Se dio la vuelta y habló en voz baja a los Murlocs. Ustedes se sumergen silenciosamente en el río y nadan contra la corriente. Mientras el enemigo se baña, arrástrenlo a la piscina y ahóguelo o apuñalélo hasta matarlo. Recuerda, ataca al mismo tiempo y arrastra a tantos enemigos como puedas a la vez. Utilice un enfoque sigiloso y no haga ningún sonido fuerte. Después de recibir la orden, los Murlocs asintieron y caminaron de puntillas bajo tierra, sumergiéndose río arriba. Para maximizar sus posibilidades de éxito, no dejó ni un solo guardia Murloc y los envió a todos. La habilidad de los Murlocs para bucear jugó un papel muy importante. Nadaron desde el río hasta la piscina y se acercaron a sus objetivos lenta y deliberadamente, sin agitar el agua ni hacer ningún movimiento que alertara a los mineros de las cavernas, que se frotaban alegremente. No tenían idea de que el peligro se acercaba a ellos. Es tan feliz tomar una ducha. Salpicadura. El agua salpicó cuando los Murlocs atravesaron la superficie del agua y arrastraron a los mineros de las cavernas a la piscina. Algunos de los mineros fueron tomados por sorpresa y arrastrados hacia el centro de la piscina, hundiéndose en el agua. Otros fueron arrastrados a la parte más profunda del estanque por los Murlocs y empalados con lanzas de hueso. La sangre tiñó instantáneamente el charco de rojo. En total, 16 mineros de cuevas murieron o se ahogaron en la emboscada, pero 5 Murlocs perdieron el control, lo que permitió a sus objetivos subir a tierra y escapar. Los mineros de las cavernas restantes que no fueron atacados estaban tan asustados que corrieron a la orilla y recogieron sus picos para rescatar a sus compañeros. Sin embargo, se encontraron con los Murlocs que ya habían desembarcado y estaban cubiertos de sangre. Dinas entrado en modo combate. Evaluación de moral en progreso. La moral de nuestros Reaver Murlocs está en 68 puntos. Hemos entrado en un estado ventajoso. Aparte de la ligera pérdida de moral debido a la ligera supresión de números, los otros aspectos de los Murlocs aumentaron la moral. En ese momento, no tenía miedo de los mineros de las cavernas. Cuando los mineros de las cavernas vieron que había menos Murlocs que ellos, su moral aumentó. Se apresuraron hacia adelante, maldiciendo, queriendo vengar a sus compañeros muertos. No creían que serían derrotados porque tenían más unidades de su lado. Tenían que matar a estos despreciables Murlocs que se escondían en el agua. 2 minutos después. La batalla ha terminado. El enemigo se ha rendido. Has obtenido una victoria gloriosa. Sin muertes, más 20% de experiencia extra. Derrotar a una gran cantidad de oponentes con menos oponentes, más 20% de recompensa de experiencia adicional. El enemigo se rinde, más 20% de experiencia extra. Has recibido 120 exp. Has subido de nivel 1-2. La exp actual es 20% //100%, punto.
tu río Murloc ha subido de nivel 1-2. La exp actual es 20%/100%, punto. Sonó la notificación y un calor confortable fluyó por su cuerpo. Sintió que había renacido. Su visión parecía más clara y su cuerpo se había vuelto más ligero y más fuerte. Era como si las impurezas de su cuerpo hubieran sido expulsadas. Sintiendo los cambios en su cuerpo, Hi-Chen exhaló profundamente. Con una mirada relajada en su rostro, caminó hacia el estanque donde había terminado la batalla. Por favor, perdónanos, señor. Estamos dispuestos a rendirnos ante usted. Los 18 mineros restantes se arrodillaron en el suelo y suplicaron clemencia. Hi-Chen estaba inexpresivo mientras caminaba frente a ellos con las manos detrás de la espalda. Su tono era frío. ¿Qué utilidad crees que tengo para retenerte? ¿No sería un desperdicio de recursos? El minero de las cavernas inmediatamente se puso ansioso. Podemos encontrar nuestra propia comida. No necesitamos que nos proporciones comida. Y podemos minar. El corazón de Hi-Chen dio un vuelco, pero su expresión no cambió. ¿Minería? ¿Hay mina cerca? Por supuesto. Hay una mina no lejos de esta cascada. Estamos minando allí. Los ojos del minero de las cavernas se movieron rápidamente mientras decía halagadoramente, por supuesto, el mío ahora te pertenece, mi señor. Estos mineros de las cavernas tuvieron tacto. En primer lugar, no tenía intención de matarlos. Ahora podría someterlos a los míos por él. La expresión de Hi-Chen no cambió. Él respondió con voz nasal, entonces llévame allí ahora. Cuando los mineros escucharon esto, inmediatamente dieron un suspiro de alivio y comenzaron a liderar el camino. Cuando uno de los mineros abrió el camino, hizo una reverencia y dijo, Señor, por aquí, por favor. Era como un guía en una película. Siguieron el camino que los mineros habían despejado a través de la jungla y pronto llegaron a la mina cercana, que era el primer punto de recursos. La mina estaba situada en la base de una pequeña montaña y se veía una oscura cueva minera. Se utilizaron soportes de madera para reforzar las paredes rocosas y el interior estaba poco iluminado. Se almacenó una pila de minerales de color rojo óxido en un cobertizo de paja fuera de la mina, y cerca se construyeron varias chozas de paja para almacenar las herramientas. Mina de hierro coagulado. Escala, miniatura. Nivel 1. Principal recurso de producción, hierro pesado. Subproducto producido, piedra, la producción es una quinta parte de los recursos principales. Almacenamiento, 3200/3500 unidades. Producción máxima semanal, 700 unidades. Producción semanal de personal, 50 unidades/persona. Las reservas de la mina de hierro bruto eran todavía pequeñas. Hi-Chen no se sintió decepcionado a pesar del decepcionante recurso. Sabía que los puntos de recursos cercanos o con bajos niveles de peligro eran típicamente de bajo nivel con reservas limitadas, según las reglas de Lord of Glory. Los puntos de recursos de alto nivel, por otro lado, estaban custodiados por tropas de campaña más fuertes y ubicados en áreas peligrosas, lo que dificultaba su explotación. La mini mina de hierro crudo que encontraron era capaz de producir 700 unidades de hierro crudo por semana y cada persona aportaba 50 unidades. También podría generar una pequeña cantidad de piedra. Esto significó que solo se necesitaban 14 personas para maximizar la producción, dejando a 4 de los 18 mineros de cueva sin trabajo. Desafortunadamente, Hi-Chen no tenía otras minas para ponerlos a trabajar, por lo que tendrían que continuar extrayendo aquí. Afortunadamente, el territorio proporcionaba comida, por lo que no tuvieron que buscarla ellos mismos. Hi-Chen reconoció su humanidad y sintió la responsabilidad de cuidar a los mineros. Negarles alimentos y obligarlos a realizar trabajos laboriosos sería nada menos que un comportamiento capitalista explotador. Después de asegurar la mina, se dirigió al cobertizo de paja e hizo un gesto a los mineros de las cavernas para que le entregaran los minerales que habían extraído. Din. Has recibido 300 unidades de hierro bruto. Después de advertir a los mineros de las cavernas que no se bañaran en la piscina de la cascada en el futuro.
Hitchen llevó a los Murlocs al segundo punto de recursos. Esta vez no hubo atajos. El segundo punto de recursos estaba situado en lo profundo de un denso bosque, lo que les obligaba a abrirse camino a través de cardos, espinas y arbustos que tenían la mitad de su altura. Les tomó media hora de ardua caminata para finalmente llegar al pilar de luz dorado pálido que indicaba la ubicación del segundo punto de recursos. Capítulo 13. En un área abierta dentro del bosque, había un pozo de forma ovalada que se hundía a unos 10 metros de profundidad. Alrededor de 20 escarabajos rojos, cada uno de aproximadamente 1 metro de largo, descansaban dentro del pozo, y sus caparazones rojos casi se mezclaban con el suelo marrón rojizo. La ubicación indicada por el pilar de luz dorado pálido estaba situada dentro de una cueva cercana al lado del pozo. Mina de arcilla. Escala, pequeña. Nivel 1. Recurso de producción principal, arcilla. Subproducto, ninguno. Almacenamiento, 17.500/17.500 unidades. Producción máxima semanal, 2.100 unidades. Producción semanal de personal, 50 unidades/persona. Hitchen estaba encantado. Una pequeña mina de arcilla. La producción semanal llegó a 2.100 unidades. Además, no hubo pérdida alguna de reservas. Fue suficiente para explotar a plena potencia durante más de 8 semanas. Una vez vaciados los puntos de recursos, el señor podía elegir 2 operaciones para recuperar los recursos. Una era cerrar temporalmente el punto de recursos por un periodo de tiempo y esperar a que los recursos se recuperaran lentamente. La otra era bajar el nivel de los puntos de recursos y seguir recogiéndolos. Reducir un punto de recurso a través de la degradación llevó a su reducción gradual de tamaño. Por ejemplo, un punto de tamaño mediano se transformaría en un punto de tamaño pequeño, y uno de tamaño pequeño se convertiría en un punto de tamaño miniatura, y así sucesivamente. Sin embargo, una vez que alcanzó el tamaño en miniatura, no pudo reducirse más y las reservas de recursos agotadas siguieron siendo irrecuperables. Este método permitía la máxima extracción de recursos desde un punto, pero también era explotador. Los escarabajos rojos presentes en el pozo probablemente protegían la mina de arcilla. De repente, la pantalla de atributos comenzó a parpadear. Escarabajo de arcilla. Nivel 4. Nivel 2, estrella. Habilidad, Art Cell, habilidad verde, comer tierra durante todo el año para absorber una gran cantidad de minerales, lo que hace que su caparazón se endurezca y se vuelva bastante fuerte. Turtle Shrinking, habilidad verde, retraer las extremidades dentro del caparazón, aumentando considerablemente la defensa. Bass, habilidad blanca, puede usar un par de garras cortas para sujetar al enemigo, causando un daño aplastante. Característica militar, movimiento lento, absorber demasiados minerales hace que su caparazón sea pesado y su movimiento lento. ¿Comiste tierra hoy? Tengo una mina en casa. Vamos a comer juntos. Estos escarabajos estaban envueltos en un caparazón duro, como una formación de caparazón de tortuga que era hermética y extremadamente difícil de atacar. Con la lanza de hueso del Murloc, probablemente ni siquiera sería capaz de atravesar la defensa. ¿Qué debe hacer? Hitchen se frotó la barbilla y reflexionó. Cuando vio la palabra lento en el panel del escarabajo, tuvo algunas ideas. Entonces atacaría su defensa con sus propias armas. Como sus movimientos eran lentos, tenía más margen de maniobra. 21 Murlocs llegaron al pozo desde el otro lado de la pendiente y se pavonearon hasta el frente del Clay Beetle. Siguiendo las acciones que él enseñó, comenzaron a burlarse, incluyendo, entre otros, mover las nalgas, arrojar piedras, arrojar tierra y hacer sonidos ambiguos de burla. Al presenciar la escena, incluso el escarabajo de arcilla, que era de una especie diferente, se llenó de rabia. Su cabeza se calentó mientras estiraba sus diminutas piernas y comenzaba a avanzar. Sin embargo, sus pesados caparazones hacían que cada paso pareciera dolorosamente lento, y su velocidad era solo marginalmente más rápida que la de un caracol. Como escarabajos encerrados que permanecían bajo tierra durante todo el año, solo emergían para alimentarse del suelo y dormían cuando estaban llenos.
No pasó mucho tiempo antes de que sintieran el peso de la gravedad y la inutilidad de la persecución. Al mirar a los repulsivos Murlocs que se burlaban constantemente pero no podían alcanzarlos, Clay Beetle tomó una decisión. En lugar de desperdiciar energía preciosa persiguiendo al enemigo, se retiró a su caparazón. Se dio cuenta de que era mejor comer 2 bocados más de tierra. Después de todo, no podía romper sus caparazones, por lo que era inútil defenderse. Eso fue todo. He Chen, que estaba observando la batalla desde el margen, estaba sorprendido y consternado por la lamentable exhibición del Clay Beetle. A pesar de esto, se sintió invadido por una sensación de euforia al darse cuenta de la oportunidad que se le presentaba. Rápido, daos la vuelta. Las órdenes del señor eran absolutas. Al oír esto, los Murlocs corrieron hacia sus objetivos designados. Sin embargo, el escarabajo de arcilla permaneció indiferente ante esta escena y prefirió retirarse a su caparazón y observar a los Murlocs. Los Murlocs formaron grupos de 3 y se acercaron al lado del escarabajo. Colocaron una piedra en el suelo, insertaron la lanza de hueso en el espacio entre el caparazón del escarabajo y la tierra, asegurándola a la piedra. Con un tirón de la cola de la lanza, el escarabajo, una vez inmóvil, se levantó ligeramente. Los Murlocs, con sus ojos de pez muertos muy abiertos por la emoción, ejercieron todas sus fuerzas para levantarlo poco a poco hasta que quedó boca abajo. El escarabajo quedó estupefacto por el repentino cambio en su mundo. Luchó por mover sus cortas patas, pero se encontró inmovilizado por el mismo caparazón que anteriormente le había proporcionado una sensación de seguridad y protección. Ahora era un peso pesado que lo presionaba. A pesar de luchar, los escarabajos no pudieron darse la vuelta. Clavitel, ustedes son unos bebés. Los Murlocs hicieron lo mismo y colocaron cada uno de los 20 escarabajos de arcilla sobre sus espaldas, permitiéndoles disfrutar del calor del sol. Luego procedieron a apuñalar sus suaves vientres con lanzas de hueso. En medio de los gritos lastimeros de los escarabajos, el aviso del sistema sonó silenciosamente. Din, la batalla ha terminado. Has obtenido una victoria gloriosa. Has recibido 100 puntos de experiencia. La experiencia actual es 40%/100%. Has obtenido el control de la pequeña mina de arcilla. He Chen caminó por el pozo con una sonrisa. Miró al Clay Beetle ya muerto con desdén. Esto era lo que él llamaba usar una palanca. El conocimiento era poder. Después de un examen minucioso, descubrió que, además de sus duros caparazones, la carne de estos escarabajos de arcilla también era de colores brillantes, translúcida y tenía un tono de blanco a rojo. Se le ocurrió una idea, parecía que podría usarse como alimento. Puedes comerlo después de quitarle la cabeza. La proteína es 5 veces mayor que la de la carne de res. De repente recordó. Con esto en mente, ordenó a los Murlocs que realizaran un tratamiento simple a los escarabajos, quitando el pesado caparazón y la cabeza inútil, y preservando solo las partes carnosas del cuerpo. Luego metió los cadáveres de los escarabajos en su mochila, uno por uno, hasta reunir 16. Din, tu mochila está llena. Si pones más artículos, serás castigado con una penalización de peso. He Chen quedó atónito. ¿Un castigo de peso? Dio 2 pasos, pero inmediatamente sintió el peso de su mochila arrastrándolo hacia abajo, ralentizando sus movimientos. Después de experimentar un poco, descubrió los límites del sistema de penalización por peso, siempre que el número total de elementos en la mochila no excediera las 10 ranuras, no habría penalización por la velocidad de movimiento. Sin embargo, una vez que el número de espacios superase los 10, el jugador comenzaría a sufrir sanciones. En 11 espacios, la reducción de velocidad fue del 10%, aumentando al 20% en 12 espacios, y así sucesivamente. Una vez que la mochila estuviera llena, con 20 elementos en ella, el jugador ya no podría agregar más elementos y su velocidad se reduciría a 0. Esta limitación fue diseñada para impedir que los jugadores lleven una cantidad excesiva de artículos, obligándolos a priorizar y elaborar estrategias en lo que respecta a la gestión de inventario. Sin el sistema de penalización de peso, los jugadores probablemente guardarían todas sus pertenencias en sus mochilas por razones de seguridad. Sin embargo,
esta restricción obligó a Hichen a abandonar su plan de explorar los 3 puntos de recursos en un solo viaje. Llamó a los Murlocs para que recogieran los cadáveres de los escarabajos y comenzó a regresar a su territorio por el camino que habían despejado antes. Al regresar, los habitantes del territorio se maravillaron al ver los cadáveres de los escarabajos. Hichen se los entregó a Vilus para que los procesara y cortara más. Después de un breve descanso, condujo a los Murlocs una vez más, esta vez hacia el tercer punto de recursos. Aunque era la más alejada, situada a unos 3 kilómetros al este y ligeramente al norte del territorio, podían llegar hasta ella desde la playa. En el camino pasaron por el barco varado y el arrecife donde habían pescado el día anterior. Sin detenerse, Hichen avanzó con los Murlocs a cuestas. Capítulo 14. Mientras Hichen pasaba junto al barco varado, se encontró con una larga franja de playa. Al final de la playa, poco a poco se fue levantando un acantilado negro. Este acantilado era un pequeño rincón en el lado este de la isla, donde las olas se volvían turbulentas y golpeaban ferozmente contra el fondo del acantilado. Al subir por el acantilado negro, Hichen quedó atónito por lo que vio. Además de las impresionantes vistas al mar, descubrió algo más, no solo una, sino 3 islas. Esta no era una isla aislada, sino un archipiélago. Debido al terreno y los densos árboles, su vista se limitaba al lado de la playa que daba al océano. Sin embargo, después de escalar el acantilado, su vista se extendió a lo lejos. Su visión superó los altos árboles y los escarpados acantilados, revelando una línea curva en el lado derecho de la isla principal. Las islas fueron disminuyendo gradualmente de tamaño a medida que se alejaban. La distancia entre las islas y la isla principal no era muy grande, en su mayoría unos pocos cientos de metros. Hichen notó 2 islas al final, unidas por una playa cristalina de color amarillo claro con agua tan poco profunda que se podía ver el fondo. Por la noche, durante la marea baja, incluso era posible cruzar a pie. Era como si hubiera una mano enorme que dispusiera las 4 islas de esa manera. Se podría decir que es obra divina. Además de descubrir las otras islas, Hichen también vislumbró el interior de la isla principal. La isla estaba elevada en el noreste y más baja en el suroeste. En el punto más alto del lado noreste, había una cadena montañosa escarpada con un pico imponente que se extendía hasta las nubes. Una cascada blanca como la nieve caía desde la cima de la montaña, asemejándose a un río plateado que fluía por el terreno accidentado. Frente a la montaña había un valle abierto y plano con pocos árboles y pasto verde. El terreno tenía una pendiente de noreste a suroeste. Detrás del valle se extendía una vasta jungla que se extendía hasta el territorio, cubriendo casi la mitad de toda la isla. Cerca del lado noroeste de la isla, había un bosque extremadamente alto de árboles gigantes que parecían secuoyas. Incluso si estuviera parado en el acantilado, su visión no podría penetrar el bosque de árboles gigantes y ver más allá. Quizás hubiera más islas detrás del bosque. Hichen dejó escapar un suspiro y volvió a sus sentidos. Esta isla principal era mucho más grande de lo que había imaginado. Sin embargo, esto fue aún mejor. Un área más grande significaba más espacio para el desarrollo. Al menos no tenía que preocuparse por problemas de tierras en el futuro. Recordó la escena frente a él y continuó avanzando con los Murlocs. Bajando por el acantilado, el pilar de luz dorado pálido que representaba el tercer punto de recursos no estaba muy lejos. Después de pasar por una pequeña playa rocosa, apareció una piscifactoría en dirección al océano. A diferencia de la piscifactoría anterior, esta irradiaba una brillante luz dorada. Zona de pesca de lubina. Escala, pequeña. Nivel 1. Recurso principal, bajo ordinario. Subproducto producido, Golden Bass, especialidad de 2 estrellas, 1/5 parte del recurso principal. Almacenamiento, 17.500/17.500 colas. Producción máxima semanal, 2.100 colas. Producción semanal de personal, 210/persona. Este era un punto de recursos que podría producir subproductos raros. Además de producir hierro bruto, la mina de hierro bruto también produciría una pequeña cantidad de piedra.
Además de producir bajos normales, este Best Farm también podría producir bajos dorados especiales de 2 estrellas. Este punto de recurso tenía el potencial de producir subproductos raros, pero la posibilidad de que esto sucediera se describió en el sitio web oficial como rara, aleatoria e incontrolable. El nivel de rareza era evidente a partir de esta descripción. En ese momento, también recordó las 2 especialidades de 4 estrellas en su territorio, la preciosa madera de la selva y los granos de café premium, y la especialidad de 2 estrellas que acaba de obtener. Juntos, estos recursos raros podrían convertirse en las principales exportaciones de su territorio en el futuro. Una vez establecidas las rutas comerciales, podría vender estas especialidades al continente o a otras islas y ganar una fortuna. Ya podía imaginar un futuro en el que su isla fuera próspera y rica, con interminables corrientes de oro y plata fluyendo hacia él. Con estas pocas y valiosas especialidades, confiaba en poder construir un territorio próspero y exitoso en poco tiempo. Ocupar puntos de recursos viajando a través de montañas y ríos no es una pérdida, en realidad es rentable. Hi-Chen pensó felizmente. Para llegar a esta pesquería, el territorio debía atravesar una playa, un acantilado y una playa rocosa, lo que dificultaba el transporte terrestre. Sin embargo, con un pequeño barco pesquero u otros vehículos marítimos, sería mucho más conveniente evitar el acantilado y llegar desde el mar. Después de explorar los 3 puntos de recursos, obtuvo ganancias significativas. Justo cuando estaba de buen humor y estaba a punto de ocupar la pesquería. El Murloc de repente se puso alerta. Sus ojos de pez muertos miraban en dirección al océano. Escarabajos con tentáculos y cuerpos extremadamente planos treparon a la playa, densamente agrupados. A primera vista, había al menos un centenar de ellos. Trilobites de barba. Nivel 1. Nivel 1, estrella. Habilidad, defensa del caparazón, posee una capa de defensa córnea en su caparazón, que proporciona una protección débil, punto. Característica militar, estancamiento de la evolución, no importa cómo cambie el entorno externo, los trilobites no cambiarán mucho. Levanta el dedo medio hacia el mundo. Estos trilobites fueron probablemente los guardianes de esta pesquería. Sin embargo, era solo de nivel 1 de una estrella, que era incluso más débil que los Murlocs antes de que fueran fortalecidos. Eran como bebés experimentados. El interés de Hi-Chen disminuyó instantáneamente y casualmente dejó que los Murlocs acabaran con ellos. Din, la batalla ha terminado. Has obtenido una victoria gloriosa. Has recibido 50 puntos de experiencia. La experiencia actual es 50%/100%. Examinó sus cuerpos y sacudió la cabeza decepcionado. Estos trilobites no solo eran débiles, sino que ni siquiera tenían mucha carne en el cuerpo. Eran simplemente inútiles. Luego de ocupar la pesquería Bass, regresó a su territorio. Durante el camino de regreso, contempló los acontecimientos recientes. Se dio cuenta de que el poder de ataque de los Murlocs podría no ser suficiente para hacer frente a ciertos monstruos. Sus lanzas de hueso afiladas eran efectivas contra enemigos sin armadura y piel fina, pero criaturas como los escarabajos de arcilla, que tenían una armadura resistente y se movían rápidamente, planteaban un desafío importante. Puedo seguir desbloqueando los nodos de los Murlocs y mejorando aún más su fuerza, especialmente su capacidad de ataque, pensó en el camino de regreso. Como alternativa, podría buscar un nuevo campo de reclutamiento militar y desarrollar un nuevo ejército. Cuando regresó al territorio, llamó a Vilus. Señor, los escarabajos que trajo han sido procesados. Su contenido de carne es muy alto, y cada escarabajo produce de 50 a 60 unidades de alimento. De los 20 cadáveres de escarabajos obtuvimos alrededor de 100 unidades de alimento, que fueron procesadas según sus instrucciones. Algunas de ellas se están secando actualmente para convertirlas en cecina. Gracias a su liderazgo, la crisis de escasez de alimentos en el territorio se ha resuelto, dijo respetuosamente Vilus. Todos tus súbditos están impresionados con tu fuerza y sabiduría. Somos afortunados de tener un señor sabio como tú. Hi-Chen no pudo evitar sonreír. Este Vilus era bueno en todo, pero le gustaba decir la verdad. Muy bien,
tengo una misión para ti. Encontré una piscifactoría a unos 3 kilómetros al este del territorio. Deberías organizar a la gente para construir un muelle simple y conseguir que los artesanos fabriquen pequeños barcos de pesca. La pesca puede proporcionar una fuente estable de alimento para el territorio. Además, envía a algunas personas a trabajar en la mina de arcilla recién descubierta. Los 4 mineros de cuevas en la mina de hierro crudo también serán enviados a la mina de arcilla. Asigne rápidamente mano de obra y comience a recolectar recursos. Sí, como desees. Vilus se inclinó en respuesta y dijo con una expresión ligeramente vacilante, Señor, todavía hay muchas bestias salvajes en el bosque cerca del territorio. Me temo que los residentes podrían ser atacados en su camino al trabajo. No necesitas preocuparte por eso. Pronto lideraré el ejército para eliminar los peligros que acechan en la jungla. Entiendo. Después de delegar tareas a Vilus, Hitchen examinó los recursos disponibles en su territorio. Para la construcción del muelle simple se reservó madera y piedra, quedando 1.276 unidades y 630 unidades respectivamente. El inventario arrojó 906 unidades de fibra y 600 unidades de hierro bruto, pero la cantidad de arcilla fue menor, solo 216 unidades. Sin embargo, una vez que la pequeña mina de arcilla estuviera operativa, proporcionaría un suministro constante de recursos de arcilla. Accedió con indiferencia al árbol de talentos militares. Capítulo 15. Río Murloc, nivel 2, 1 estrella. Desbloquear nodo A2, cuerpo de Murloc, habilidad verde habilidad azul, requiere 600 unidades de madera, 300 unidades de arcilla. Desbloquear nodo B2, buceo, habilidad verde habilidad azul, consume 600 unidades de fibra, 300 unidades de arcilla. Desbloquear nodo C2, equipo de tenedor de hierro, habilidad blanca habilidad verde, requiere 600 unidades de hierro grueso. Desbloquear nodo D2, cuidado, característica militar debilitada /diagonal mejorada, requiere 1200 unidades de madera, 1200 unidades de fibra. Desbloquear cualquier nodo puede aumentar el nivel o el nivel de estrellas. Hitchen jadeó mientras siseaba sorprendido. Inicialmente pensó que con la abundancia de recursos que había adquirido, tendría suficientes para desbloquear más nodos. Sin embargo, no esperaba que los recursos necesarios para la segunda ronda de nodos fueran varias veces mayores que los de la primera ronda. La cantidad de recursos necesarios para el nodo de 2, en particular, era asombrosa, con 4 dígitos que le hacían girar la cabeza. Este sentimiento era como llevar con confianza una nueva novia 2D a una tienda de figuritas y pedirle al dependiente que trajera una figurita de alta gama, solo para descubrir que el precio de una figura de alta gama era de 5 cifras. Fue embarazoso. Dejando a un lado cualquier incomodidad que sentía, examinó los 4 nodos y descubrió que solo C2 tenía recursos suficientes para desbloquearlos. El nodo C2 mejoraría las armas de los Murloc, permitiéndoles causar más daño, muy parecido a la actualización de un gran garrote de hueso a una lanza de hueso. Era precisamente lo que necesitaba y tocó la pantalla sin dudarlo. Consumiste 600 unidades de hierro bruto para desbloquear el nodo C2. Redor Murloc, nivel 2, 1 estrella, ha avanzado a Redor Murloc, nivel 2, 3 estrellas. Avanzar a 2 estrellas en un nodo todavía estaba en línea con sus expectativas psicológicas. La lanza de hueso en la mano del Murloc también cambió. En un destello de luz brillante, el arma se transformó en un tenedor de hierro con 3 puntas afiladas, claramente diseñadas para apuñalar. Naturalmente, no sería un problema lidiar con enemigos como los Coe Beetles. La atención de Hitchen se centró en los residentes que habían regresado de la tala después de cerrar el árbol de talentos militares. Se dio cuenta de la madera que llevaban, una marrón y la otra de un profundo tono rojo púrpura con patrones intrincados y exóticos en la superficie. Las marcas rojas parecían sangre, dando a la madera una belleza única y cautivadora. ¿Dónde encontraste esta madera de color rojo púrpura? Informe a mi señor que todos fueron talados desde el borde del espacio abierto. Hay árboles así por todas partes. Hitchen les hizo dejar la madera de color rojo púrpura y comenzó a examinarla. Madera de la selva, madera de sangre púrpura.
Nivel, especialidad de 4 estrellas. Uso, fabricación de muebles, adornos de madera, utensilios, etc. La madera preciosa amada por los nobles. Todos hicieron alarde de sus muebles hechos de madera de color sangre púrpura. Ah, entonces este era uno de los preciosos árboles de la jungla de 4 estrellas del territorio, no es de extrañar que pareciera tan atractivo. La descripción de la última columna le recordó los costosos muebles de madera que enloquecían a la gente. Un solo juego de muebles de este tipo podía costar fácilmente cientos de miles de yuanes y siempre tenían una gran demanda. Mirando a su alrededor, Hi-Chen sintió una oleada de emoción. El bosque cercano era denso y abundaban los árboles, era como si crecieran como pelos de buey. Se dio cuenta de que estaba parado junto a una montaña de oro. En ese momento, notó que todos los edificios del territorio estaban construidos con madera de la jungla. ¡Ay, Dios mío! Usar madera preciosa como material de construcción ordinario era simplemente un desperdicio de recursos celestiales. Era demasiado extravagante. ¿No significaba eso que había estado durmiendo sobre una montaña de oro durante los últimos 2 días? Hi-Chen rápidamente ordenó a sus súbditos que separaran la madera normal de la preciosa madera de la jungla, sintiendo su dolor al pensar en los recursos desperdiciados. La madera común serviría como recurso básico, mientras que la madera preciosa se almacenaría y vendería a los nativos cuando se presentara una oportunidad en el futuro. Además de la preciosa madera de la selva de 4 estrellas, el territorio también contaba con otra especialidad de 4 estrellas, el café en grano premium. Hi-Chen realizó una búsqueda exhaustiva y descubrió un bosque de café en el borde occidental de la selva. El bosque contenía 25 cafetos silvestres, con sus ramas adornadas con granos de café rojos inmaduros. Cafetero fino. Nivel, especial. Estado, inmaduro. Uso, genera granos de café premium especiales de 4 estrellas. Efecto, consumir y usar granos de café premium puede aumentar en gran medida la velocidad de recuperación de maná y puede aumentar lentamente el límite superior de maná durante mucho tiempo. Producción, 2 unidades/semana. 25 cafetos silvestres en el bosque cafetalero del territorio podrían producir un total de 50 unidades por semana, lo que puede no ser mucho para alimentos comunes, pero para granos de café premium con efectos especiales, fue una cantidad significativa. Además, Hi-Chen planeó convertirla en una marca de lujo, vendiendo una unidad por unidad, especializándose en el mercado de lanzadores de hechizos y nobles de clase alta. Siempre y cuando la calidad fuera lo suficientemente buena, junto con la publicidad adecuada. Incluso una sola unidad podría venderse por un precio altísimo. Pero eso no fue todo. Cabe señalar que el edificio especial en el territorio era una plantación en la jungla. Edificio especial del territorio. Plantación de la selva. Nivel, especial. Costo de construcción, 1000 unidades de madera, 1000 unidades de piedra. Área, 50x50, m. Efecto, capaz de plantar cultivos en la jungla y aumentar su rendimiento. Mientras hicieran buen uso de la plantación de la selva, podrían aumentar aún más la producción de cafetos. Mientras Hi-Chen contemplaba los cafetos frente a él, su expresión se volvió seria. Inmediatamente ordenó a Vilus que organizara una valla de madera alrededor del área para evitar que monstruos o animales la destruyeran. También prohibió a los residentes recogerlo y destruirlo. Además, los árboles y la vegetación circundante también se dejaron intactos para mantener el entorno ecológico original de estos cafetos silvestres. Una vez que el bosque se agotó, pudieron construir una plantación en la selva y comenzar a cultivar cafetos en masa. Entonces podría sacar provecho sin tener que mover un dedo. Después de realizar estas tareas, Hi-Chen dirigió a los Murlocs a limpiar el bosque vecino. Expulsarían a las bestias salvajes del área segura del territorio, dejando atrás herbívoros inofensivos. Con el descubrimiento de la pesquería de lubina, que podía proporcionar un suministro constante de alimentos y un almacenamiento suficiente de alimentos en el territorio, ya no existía la necesidad de buscar comida constantemente como antes. El nuevo plan era domesticar y criar bestias y animales salvajes y cazarlos solo cuando fuera necesario en el futuro.
De lo contrario, si se excedieran y destruyeran el equilibrio ecológico de la isla, no habría animales para comer en el futuro. Durante el proceso de barrido, Hitchen descubrió algunas especies silvestres que fueron traídas al territorio para usarse como condimentos. Al caer la noche, regresó con una pequeña porción de las presas que resistieron y las especias. En medio de los vítores de los residentes, comenzaron a cocinar la comida de esta noche. La cena consistió en carne fresca de gusanos y sopa de pescado. Después de añadir las especias adecuadas, se estimuló por completo la frescura original de los ingredientes de alta calidad. Todo el espacio abierto se llenó de una fragancia carnosa extremadamente rica. Al probar el condimento, el sabor lo transportó inmediatamente a sus días previos a la isla. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.